Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este curso? Ya vamos en la lección número 3 y en esta lección nos toca ver qué son las fuentes de ingresos. El concepto fuentes de ingresos proviene del idioma inglés y es uno de los 9 bloques que componen un modelo de negocio. Desde mi punto de vista, este término no es muy conocido en la cultura latinoamericana. Es por eso la razón de hacer este curso. Una definición certera de este término es que las fuentes de ingresos es la forma o manera en que las empresas venden sus productos o servicios a sus clientes. Para poder entender correctamente el término fuentes de ingresos, es necesario conocer algunos elementos de educación financiera o finanzas personales. Muchas personas dependen de una sola fuente de ingresos. Tal vez tú seas una de ellas. Lo que quiero decir es que dependen de una cantidad limitada en un determinado tiempo para cubrir sus gastos de vida. No tiene nada de malo depender de un sueldo. El problema aparece cuando esa cantidad de dinero no nos permite tener el estilo de vida que queremos. Para conocer mejor qué son las fuentes de ingresos, comenté anteriormente que es importante definir algunos elementos o conceptos de educación financiera o de ingresos personales. Para esto existen dos tipos de ingresos que voy a definir a continuación y ahora daré mis puntos de vista. El primero es el ingreso lineal, que son aquellos que provienen de un intercambio de horas de trabajo a cambio de dinero. Es decir, provienen de tu sueldo o tu salario que tú devengas por un determinado tiempo en que realices ciertas actividades en una empresa. Pues la gran mayoría de las personas o de la población solo conoce este tipo de ingresos que aparentemente es muy seguro, pero realmente es una ilusión porque dependes de una persona que es un jefe, un patrón para obtenerlos y que generalmente después de 30, 40 años, obviamente ese ingreso lineal deja de desaparecer. Asimismo, pues tienes que trabajar cerca de 8 a 12 horas de trabajo, un horario fijo, para poder obtener lo que es ese ingreso lineal. Y además, daré un ejemplo de cómo este tipo de ingreso dentro de mi empresa, de alguna u otra manera, controlaban lo que es mi vida. Bueno, del otro lado tendremos el ingreso residual, que son aquellos en el cual tú trabajas duro una vez y seguirás obteniendo dinero incluso por varios meses o varios años. La diferencia en este tipo de ingreso es que te pagan de manera constante, recurrente, por el mismo esfuerzo que ya hiciste previamente. Aquí podría poner un ejemplo muy práctico y es el ejemplo de este curso en el cual yo tuve un esfuerzo grandísimo, la verdad, cerca de 3, 4, creo que no más, 5 meses en hacer este curso. Y en escribir primero el guión, en grabar, en editar, en hacer las páginas de venta y todo lo que conlleva. Pero este esfuerzo simplemente fue estos 5 meses, pero posteriormente a mí me estoy generando dinero porque pues se va vendiendo este curso de manera automática a través de lo que es mi blog. Entonces es un ejemplo práctico de lo cuales son los ingresos residuales y la ventaja es que pues tú podrías tener una independencia financiera entre 2 a 5 años, pues tendrías un calendario flexible de 1 a 2 horas diarias, aunque podría ser más horas de trabajo y pues tú, dependiendo de tus habilidades, pues te podrás tú lograr un ingreso ilimitado en donde tú podrás controlar lo que es tu vida. Ahora bien, quiero que veamos la siguiente lámina para que podamos ver la analogía de por qué comenté estos tipos de ingresos personales y cómo se relacionan con las fuentes de ingresos. Como bien decía, aquí podemos ver unas gráficas del tiempo sobre el ingreso lineal versus el ingreso residual. En la parte de arriba vemos un ingreso lineal en un plan de 40 años, en donde vemos la línea de vida de una persona, en donde a los 25 años, cuando generalmente uno es estudiante, empieza a trabajar y percibe un ingreso pues poco debido a su falta de experiencia. Sin embargo, cuando esta persona empieza a madurar, se empieza a convertir en adulto, llega a los 40, 50 años, este ingreso lineal obviamente incrementa debido a que
esta persona ha adquirido experiencia, ha aprendido nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Sin embargo, ese ingreso lineal empieza a disminuir cuando uno se jubila hasta los 65 años en promedio. Sin embargo, también existe la situación en que este ingreso lineal deja de existir cuando existe algún despido. Y por el otro lado, en la parte de abajo, vemos una gráfica de lo que es el ingreso residual, en donde a un plan de 5 años, en donde dice que empiezas ganando poco a poco, pero después, en los años subsecuentes, este ingreso se va incrementando más y obviamente es constante y sigue incrementando hasta después hasta la etapa en la que es jubilación. Entonces, vamos a ver ahorita esta analogía para poder comprender lo que es las fuentes de ingresos y su importancia. Bueno, aquí he hecho un pequeño cambio con respecto a la diapositiva anterior, en donde he cambiado los ingresos lineales y los ingresos residuales, perdón, se me estaba olvidando, por lo que es una fuente de ingresos y dos fuentes de ingresos. Y aquí quiero dar el ejemplo que comentaba anteriormente, en donde, si vemos acá en la primera parte, donde dice una fuente de ingresos, sería como un ingreso lineal si tú solo dependes de una sola fuente de ingresos, inclusive si tú tienes empresa. Podemos ver que la etapa de la vida que está acá abajo, podemos sustituirla como la etapa de vida de una empresa. Y platico esto porque yo cuando tenía una empresa, yo no conocía realmente la palabra fuentes de ingresos y yo simplemente tenía una que es la que es venta directa o venta de activos. ¿A qué me refiero? Creas un producto, lo vendes al público, a tu cliente, el cliente paga una cantidad y listo, se acabó. Entonces, el depender de este tipo de fuente de ingresos, pues a mí en algún momento, pues me causó un poco de conflicto porque no tenía suficiente flujo de efectivo para cubrir con los gastos en efectivo. Entonces, yo al darme cuenta de todo esto, empecé a analizar y pensar, es que, ¿cómo es que yo puedo generar más dinero? Y me puse a pensar si tenía que hacer un nuevo producto, si tenía que despedir personal, si tenía que ahorrar costos. Entonces llegué a la conclusión o a un descubrimiento que cambió completamente mi vida, en donde lo que necesitaba es crear nuevas fuentes de ingresos. Y aquí viene lo más interesante y es la parte medular de este curso, que por eso lo hice, de que tú, si tienes una empresa o no tienes una empresa, tienes una idea de negocio, puedas tú crear diferentes fuentes de ingresos de ese mismo producto, de esa misma idea o de ese servicio, sin necesidad de hacer otro. Y aquí viene un ejemplo de este curso que ustedes están viendo, y lo voy a platicar más adelante, pero me adelanto. Este curso yo lo vendo directamente a ustedes, que me lo están comprando a través de mi blog o a través de otras páginas de afiliados, y tiene un precio. Pero también este curso yo lo vendo a la universidad donde yo doy clases a través de una fuente de ingresos que es licenciamiento, y obviamente pues el precio varía a que si fuera directamente al público general. Entonces es lo que yo quiero dar a entender, que el objetivo de este curso y el objetivo en general es que nosotros podamos comprender cuáles son las fuentes de ingresos y qué tipo de fuentes de ingresos pueden ser aplicables a nuestra idea. Bien, vamos en la tabla, en la parte de abajo, en el diagrama de abajo, en donde sustituí los ingresos residuales por lo que son dos o más fuentes de ingresos. Entonces, esto es lo más importante, no tenemos que enfocarnos en donde nosotros como empresa o como personas que tenemos una idea de negocio, tratar de generar diferentes fuentes de ingresos de estos productos, servicios o de nuestras ideas. Yo a raíz de que empecé a crear diferentes fuentes de ingresos a mis productos, mis ingresos fueron creciendo, y no solo eso, lo vamos a ver más adelante, existen fuentes de ingresos en donde son unas transaccionales, transaccionales, perdón, que es una sola operación,
o recurrentes, que quiere decir que cada mes tú vas a estar cobrando. Y esto depende mucho del tipo de fuentes de ingresos. Entonces, con esto quiero hacer la analogía de los conceptos de educación financiera o finanzas personales, cómo son muy parecidos a las fuentes de ingresos. Entonces, ya conociendo bien este concepto de fuentes de ingresos, pues vamos a continuar con este módulo para ir ya concluyendo esta lección. Las fuentes de ingresos son similares a los ingresos personales descritos anteriormente, solo que estas son utilizadas por las empresas. El principio es el mismo y se trata de no depender de una sola fuente de ingresos. Muchos emprendedores solo conocen un tipo de fuentes de ingresos para vender sus productos o servicios de sus empresas, lo que hace que su crecimiento sea limitado. Bueno, aquí presento rápidamente una pequeña tabla que contiene algunas fuentes de ingresos. Generalmente estas son las más tradicionales, muy conocidas. De hecho, me imagino que tú conoces alguna o habrás utilizado una para tu empresa o tus ideas de negocio. Presento esta tabla y después, obviamente, iré añadiendo más que han sido producto de mi investigación y además daré ejemplos precisos en cada una de cómo yo las he utilizado. Empecemos con la primera, que dice venta directa a una sola transacción, y es la que comúnmente utilizan todos los emprendedores, y es la que yo comentaba que yo utilizaba en mi antigua empresa. Y esto se trata de traspasar los derechos de propiedad sobre un producto físico. En pocas palabras, es la venta directa, es la venta de bienes de consumo, autos o cualquier artículo que nosotros compremos. Un ejemplo es una tienda en la esquina de nuestra casa donde vamos, compramos un refresco, una soda, qué sé yo, y pagamos una cierta cantidad por ese producto. Entonces eso es lo que es la venta directa. Otra fuente de ingresos igual muy conocida es la cuota por uso. Su descripción, como su nombre lo uso, es el ingreso asociado al uso de algún producto o servicio. En este caso, pongo un ejemplo, pues obviamente lo que es la telefonía celular, el uso de determinado equipo durante un determinado tiempo, o inclusive a veces el uso de determinados minutos de celular o de banda ancha de internet. Otra fuente de ingresos es la licencia, en donde la descripción o en qué consiste esta fuente de ingresos es un permiso de poder explotar aquella propiedad intelectual a cambio de una tarifa o de un beneficio económico. Esto lo utiliza mucho la industria del cine cuando graba una película. En todas las salas de todo el mundo ellos dan una licencia. Es decir, que las cines pagan a la productora o al estudio una tarifa para que pueda ser proyectada esa película en sus salas. De igual forma, y ampliaré más esta fuente de ingresos, en la industria del software que todos conocemos, cuando tú compras un software, existe una licencia de uso. Entonces, más adelante en esta fuente de ingresos, pues obviamente citaré licencias de uso por tiempo, por hora, por usuario y más fuentes de ingresos que se podrían asociar a esta. Como última fuente de ingresos muy conocida es la de publicidad. Bueno, pues todos conocemos esta fuente de ingresos, cómo funciona, que es los ingresos provenientes de la divulgación o promoción de algún producto, servicio o en su defecto marca. ¿Y que maneja a la perfección esta fuente de ingresos? Pues todo lo conocemos porque al día a día lo vemos. Google, que a través de todos su red de publicidad, nosotros podemos ver sus anuncios en todos lugares en donde nos encontremos. Otro podría ser Facebook. Y también en un medio local, no un medio local, en un medio de comunicación, de masivo, está también en la televisión, que es a través de los canales que nosotros vemos, aparecen pues obviamente promoción o publicidad de grandes marcas que hacen divulgación de sus productos o servicios.
Bueno, eso es una pequeña tabla de las fuentes de ingresos más conocidas. Como comenté, en la siguiente etapa de este curso hablaré de otras más y detallaré cada una de cada una de estas con sus ejemplos para que tú puedas tener una idea del potencial de cada una de estas fuentes de ingresos. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to